El hostel surgió como todas las cosas que pasan en este país. Vamos a la política. Cuando vos programás algo para hacer, ¿viste? Y te organizás, como hicimos nosotros, para trabajar con el tema del petróleo, y teníamos los contenedores para alquilar el petróleo. Y, bueno, y en esta isla un día tenemos petróleo, al otro año no tenemos, y bueno, teníamos todo parado. Y en el 19 había un motero que yo le alquilaba acá una habitación, o sea, una casa, un departamento en ese momento. Hablando así, una tarde, ¿qué podemos hacer? Y bueno, vamos con los containers. Dice, hagamos un hostel para los moteros. Y se nos ocurrió este lugar que estamos ahora. Que la verdad que con una mesa así como esta, no hay motero alunado, no hay motero que si viene mal, la va a pasar bien aunque no quiera. Esta mesa está dedicada al primer motor en el mundo que hizo Alaska Tierra del Fuego, que es Juan José de Grati. De estar acá compartiendo con todos ustedes. Muchas gracias por la onda, por la buena energía y bueno, muchas gracias. Gente de todo el mundo, no menos de 15, 20 países, una cosa insólita para nosotros, ¿no? Capaz que por ahí no, pero gente de Canadá, Estados Unidos, México, Australia, suizo, chino, de todo. Así que bueno. Vos recibís a la gente, a los moteros, con un certificado. ¿Qué representa ese certificado? Bueno, ese certificado se me ocurrió a mí, darle un reconocimiento y un nombramiento de motero internacional. Sí. Y que es así porque vos te vas del país, volvés a entrar al país y ya es un motero internacional. Y era un incentivo, ¿viste? A tantos kilómetros, a tanto sacrificio por ahí, ¿viste? Y si bien es un papel, pero para mucha gente representa algo más que un papel, ¿viste? Sí. Y para nosotros un orgullo tenerlos acá y bueno, y poder entregarse ese certificado. El mismo motero hace el ambiente, ¿viste? Acá nosotros tenemos mucha colaboración con los moteros de Río Grande y la misma gente ha hecho que esto sea un lugar, para mucho especial. No tiene llave, así que todo el que pasa por acá, sea motero, no sea motero, hay familias que por ahí vienen, puede entrar, se puede hacer un café, puede mirar televisión, puede escuchar música, puede hacer lo que quiera. Nosotros, todo lo que está acá adentro es para usar, siempre. Y para nosotros, el Motorcycle Fin del Mundo también fue un lugar muy especial. Pero después de ya varios meses de viaje, vamos a poner nuestras calcos en Avi y en Kuntur. Bueno, octavo día en Río Grande. Calmó el viento después de un fin de semana de vientos de ráfagas de hasta 120, 125 kilómetros por hora. Calmó el viento, así que antes de seguir más al sur nos vamos para Cabo San Pablo. Vamos a ver el Desdémona y vamos a ver el Faro. Así que un pequeño paseíto de 125 kilómetros de ida y 125 kilómetros de vuelta. ¡Vámonos!
Para llegar a Cabo San Pablo se recorren hacia el sur por la Ruta Nacional número 3, 75 kilómetros, hasta encontrar con el cruce de la Ruta Provincial A. El paisaje en su mayoría es de estepa patagónica, pero llega un momento en que el bosque fueguino empieza a aparecer. Por la Ruta Provincial A se recorren casi 50 kilómetros en un espectacular camino con impresionantes vistas panorámicas de cerros y bosques de lengas hasta llegar a Cabo San Pablo. El Cabo San Pablo es un accidente geográfico situado en el mar Argentino, en el sector este de la isla grande de Tierra del Fuego. Hacia el sur del Cabo San Pablo se encuentra una gran entrada marina, la que deja expuesta su fondo durante la bajamar. En ella se encuentra un enorme pecio, el Desdémona. Hacia allí fuimos. El Desdémona había sido construido en Alemania, en Hamburgo, en 1952. Comenzó a operar para la compañía argentina Cormorán Líneas Marítimas en la década de 1960. En septiembre de 1985 partió de Buenos Aires a Comodoro Rivadavia y de allí a Tierra del Fuego, con 20 tripulantes y una carga de 20.000 bolsas de cemento. En el viaje entre Comodoro y Tierra del Fuego, el motor se averió. El capitán hizo una maniobra para intentar liberar el barco, pero la popa dio de lleno contra una restinga que no aparecía en las cartas de navegación. Produjo un gran hueco y el agua comenzó a inundar las bodegas. Entonces, el capitán decidió varar intencionalmente el barco en la playa para evitar un naufragio y así salvar a la tripulación. Era el 9 de septiembre de 1985. Otras versiones, en cambio, menos románticas, hablaron de una maniobra intencional que tenía como fin cobrar un seguro, ya que más tarde el buque encallado se incendió. Paradójicamente, Desdémona significa algo así como desdicha. Yendo hacia el faro nos encontramos con esta hostería abandonada. Luego nos enteramos que es una de las 4 hosterías que la provincia de Tierra del Fuego tiene dispersas dentro de la provincia y que están abandonadas. Realmente nos dio mucha tristeza el estado de abandono y de desidia en que se encuentran estas hosterías.
Y ahora sí, rumbo al faro. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 El faro de Cabo San Pablo comenzó a construirse el 15 de marzo de 1945. Durante el mes de diciembre de 1949 se produjo un movimiento sísmico que originó una peligrosa inclinación de la torre. Se retiró el equipo y se desactivó la señal. En 1966 se ordenó la construcción de un nuevo faro. Y retornamos a la ciudad de Río Grande. Cuentan que el pueblo de Río Grande no tiene recuerdos de las campanadas. No suenan campanas para dar la hora, ni para celebrar misa, ni para anunciar un casamiento o alguna otra festividad. Dicen que hay una maldición de un cacique o un chamán que echó esta poderosa maldición sobre todo el poblado de Río Grande. Decía que ningún hombre blanco quisiese redoblar una campana volvería a sentir felicidad en su vida. De una u otra forma, la familia de los colonos y de sus descendientes se romperían, tal como fueron rotos los lazos familiares de los indígenas hace muchísimos años. Nadie sabe si es verdad o es mentira. Lo único que se sabe es que en Río Grande no hay campanas.